temas que tenemos que abordar esta semana está la documentación administrativa. Este tema es realmente fundamental o esencial para los gestores logísticos, ya que nos indican cómo redactar información y registrar información también sobre los productos, los clientes, los servicios, los procesos, proveedores, entre otros datos. Es por eso que para este curso vamos a identificar que documentación administrativa van a ser aquellos documentos que se utilicen para la gestión de la organización, con el fin de registrar, comunicar, informar, acreditar actividades o hechos. Estos tienen una serie de características que es importante revisar, como son la formalidad, la estructura y la eficiencia o eficacia que tienen cada uno de ellos. Tenemos que se clasifican en documentos de comunicación, es decir, estos me sirven para brindar información, para comunicar entre ya sea la organización, la empresa, la institución, personas que pueden ser públicos internos, como lo son los colaboradores, o públicos externos, como lo pueden ser clientes, proveedores, competencia, en fin, personas del entorno. En ellos encontramos las cartas, los memos, los correos electrónicos principalmente. Después tenemos los documentos de registro, como su misma palabra lo dice, sí, son documentos en los que registramos actividades o hechos, como por ejemplo las actas, los informes y las facturas. Como tercer dato, tenemos los documentos de acreditación que nos indican o nos sirven para acreditar la información de una actividad. Por ejemplo, certificados, las licencias, las pólizas, entre otros. Asimismo, también tenemos que los documentos más utilizados en gestión logística van a ser la orden de compra, la factura y el albarán. Con respecto al albarán, es un documento mercantil que se acredita la entrega de un pedido, es decir, cuando vamos a entregarle un pedido ya sea a un cliente o a un proveedor, se va a firmar este tipo de documento como garante o para dejar constancia, ¿verdad? Que realmente se entregó y que se hizo la compra correctamente. Otro de los documentos también que más utilizamos en gestión logística es el recibo, el tema del documento de inspección, ¿verdad? Que tanto para un servicio o un producto y la etiqueta del producto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de estar trabajando con este tipo de documentos? Que tienen que ser documentos que tengan claridad en los datos, deben ser concisos, o sea, deben ser muy detallados, pero también deben ser fáciles de entender tanto para el gestor logístico como para los clientes o proveedores. La precisión. Los datos tienen que ser con información correcta, concisa, verificable. La formalidad también es otro de los aspectos a tener en cuenta, ya que deben ser documentos que reflejan esa identidad corporativa de nuestra empresa. Recordemos que ellos se convierten también en una imagen de la empresa. Por ende, tenemos que mantener el profesionalismo en cada uno de estos documentos. Ahora vamos a empezar a detallar los principales documentos que vamos a ver en este curso. Por ejemplo, las cartas, sabiendo que estos son documentos administrativos que los vamos a utilizar para brindar información, ya sea dentro de nuestro público interno, como lo son los colaboradores, es decir, entre la administración, los departamentos o las diferentes gerencias, y también con públicos externos como clientes, proveedores, personas o público en general. Estas pueden ser de carácter formal o informal. Esto va a depender del propósito y el destinatario de la carta.
Entonces son datos que hay que tener muy en cuenta. En cuanto a la carta formal, vemos que inicia con un membrete que contiene el logo de la institución, seguido de la fecha, el lugar, el oficio, que el oficio es un consecutivo que se utiliza a nivel interno de cada organización, seguido del encabezado, donde vemos el nombre, la dirección del remitente y el destinatario, el saludo, una frase para dar apertura a este documento, el cuerpo que contiene toda la información que se desea comunicar, la despedida, una frase de cierre y la firma del remitente. En el pasado se hacía a mano y ahora con la firma digital pues es muy común ver este tipo de firmas en las documentaciones de cartas formales. Por su parte, la carta informal, bueno, va a incluir el encabezado, el saludo, el cuerpo y la despedida. Es una carta mucho más corta y más sencilla, ¿verdad? Y hay otras partes que debemos tomar en cuenta, como ya les mencionaba, el tema del membrete, que en ese membrete va la representación del logotipo, ¿verdad? Esta puede ser una imagen gráfica, un eslogan o lema que utilice la institución. Además, como ya les indiqué, la fecha se coloca en formato de día, mes, año. Y, por ejemplo, 8 de octubre del 2012, el consecutivo, que este va compuesto de una serie de nomenclaturas que indican las siglas de la unidad, el número anual y el año en el que se da este oficio. Por ejemplo, vemos que en este caso la primera parte lo compone la unidad administrativa de donde sale el oficio. El segundo es el consecutivo del número, ¿verdad? En este caso 001. Y el 2012 es el año en el que se gira este consecutivo. La información de que nunca debemos de olvidar en una carta, ¿verdad? Siempre es el tratamiento de cortesía, señor, señora, señorita, ingeniero, doctor, luego el nombre de la persona, su nombre, su apellido, el puesto también es muy importante colocarlo, ¿verdad? Si va para un director, para un gerente, para un jefe de departamento. Esos son datos que siempre tienen que mantenerse en la carta. Vemos los ejemplos donde vemos el tratamiento del señor, el Mario Calderón Delgado. En este caso, nada más aparece jefe, pero es más recomendable colocarle jefe de qué unidad, de qué departamento. En la línea del asunto también es importante ser concisos, recalcar de qué se trata pues las cartas, siempre recordando que la regla de 7 palabras se aplica tanto para las cartas como para los correos electrónicos. Es decir, emplear frases o asuntos muy extensos no se recomienda, más bien se recomienda que sean breves, que sean directos para que las personas a la hora de recibirlo ya tengan una noción de qué se va a tratar ese documento. El saludo es siempre de cortesía, estimado señor, señorita, estimado ingeniero, estimado profesor. Posteriormente el texto del cuerpo, esto lo vamos a desarrollar por párrafos para que sea una mayor comprensión.
Como lo dice en el ejemplo, bueno, en este inicia en atención al oficio, el número del oficio con la fecha en la que se remite, le informo que, y ya uno da detalles de la información que requiera comunicar en esa carta. En cuanto a la despedida, eh, quedo atenta a su información, cordialmente, respetuosamente, son algunas de las despedidas más utilizadas. La firma, ya lo vimos, ahora con la firma digital, pues es mucho más sencillo poder colocarla y verificar, siempre es importante verificar que cuando firmamos digitalmente se realice la validez de las firmas que se están realizando. Estos son algunos ejemplos de cartas y su desarrollo para que ustedes lo puedan revisar como parte de la información del curso. También tenemos los anexos, a veces hay cartas que llevan pues un anexo, hay que indicarlo, digamos, esos anexos pueden ser catálogos, cheques, facturas, informes más detallados, entonces siempre es importante indicar en la carta que se adjunta pues este tipo de información. Mm, Ya si necesitamos crear un sobre, pues bueno, necesitamos indicar el nombre de la institución, la dirección física, el apartado postal, los teléfonos, fax si se requiere o la dirección electrónica en caso de que realicemos una entrega física de la documentación. En cuanto a las páginas que son superiores a 2 cartas, siempre es importante en el margen izquierdo indicar el número de página para darle una secuencia al lector de que esta carta es la página 2, la página 3, en fin, del documento que se está leyendo. Acá tenemos pues algunos ejemplos de cartas para que ustedes puedan revisarlo. Y otros datos específicos es mantener como una clasificación en cuanto a carta corta. Hablamos de 50 a 100 palabras, la mediana más de 100 a 200 palabras. Y ya una carta larga, estamos hablando de 200 palabras en adelante. Acá está, vemos el ejemplo de una carta corta. Básicamente toda la información está dentro de una cuartilla, es decir, dentro de una hoja. Una carta mediana, un poco más extensa, y por supuesto la carta larga, que ya se va a componer de mayor cantidad de páginas. El tamaño de papel, bueno, siempre sabemos que usamos el tamaño carta, 8,5 por 11 pulgadas. Mantenemos el respeto de los márgenes, 2,5 y entre otros datos que les proporcionamos en esta tabla. Los estilos de puntuación. Debemos recordar que una carta es también parte de la imagen de nuestra institución, por ende debemos establecer los 2 puntos en el saludo, la coma y también en la despedida. Utilizar siempre normas de cortesía a la hora de escribir, así como cuidar los signos de puntuación, la ortografía, la gramática y la sintaxis. Es un documento de nuestra institución, por ende, representa la imagen de la misma. Seguidamente está el memorándum, también conocido como memo. Es un documento escrito que vamos a utilizar para comunicar información, pero a diferencia de la carta, esta información es información interna, es decir, es información que se maneja dentro de departamentos
o jefaturas. Se utiliza para mensajes cortos e informales como anuncios, actualizaciones o solicitudes. Dentro de sus características es que es un documento muy sencillo, con un estilo conciso y fácil de leer. ¿Qué elementos componen un memorándum? Bueno, va encabezado por la palabra memorándum. Se escribe la fecha, el nombre del remitente, el nombre del destinatario. Hay una breve introducción, la cual marca el propósito de ese memorándum, o sea, se indica en esa introducción para qué es, cuál es el objetivo, el cuerpo que detalla principalmente el porqué de este documento y un cierre que hace un resumen de los principales puntos del memorándum y lleva a una solicitud, es decir, a crear una acción. Por supuesto, la firma de la persona que lo está enviando. Otro de los documentos que son muy comunes en gestión logística son las circulares. Las circulares es un tipo de comunicación muy general. Se envían a toda la organización, es decir, a todos los departamentos, para informar sobre un mismo asunto. Hay circulares internas y externas. Hallamos algunas de las descripciones o partes de estas circulares, como siempre el membrete, el logo o eslogan de la institución, la fecha en la que se gira, si lleva un consecutivo o código de referencia, también se coloca el destinatario. Es muy importante agregarlo para conocer si es un asunto solo para un departamento o es para toda la empresa en general. Se puede colocar o no, eso es opcional, la línea de referencia o el asunto. El saludo también es opcional, pero sí se detalla en el cuerpo toda la información que se quiere dar a conocer. Hay una despedida, la firma de quién es la persona que está enviando esta circular, el sello de la institución y si lleva junto también se coloca de forma opcional. Seguidamente vamos a ver uno de los documentos administrativos más utilizados, como es el correo electrónico, y lo vamos a detallar como el tipo de comunicación escrita que se utiliza para enviar mensajes tanto a personas dentro de nuestra empresa como a otro tipo de organizaciones, clientes, proveedores y demás. Es el más utilizado por ser una herramienta rápida, eficiente, eficaz y se puede utilizar para diferentes propósitos como informar, solicitar, responder, coordinar, entre otros. Entre los elementos básicos de un correo electrónico vamos a encontrar que el asunto como una breve descripción de lo que contiene el correo. Es muy importante que este no supere las 7 palabras. Entre más corto, concreto, directo o conciso es mucho mejor para que nuestro remitente pueda tener una noción de que va a tratar ese correo desde la primera entrada. Colocar nuestra dirección electrónica, es decir, el destinatario, que es quienes somos quienes enviamos el correo electrónico, el remitente, esa dirección electrónica de la persona a la que le va a llegar el correo, el cuerpo con el principal detalle de esta información y por supuesto nunca se nos debe olvidar que debe aparecer la firma. Es información de contacto de quién está enviando ese correo electrónico. En cuanto al correo electrónico, eso sí es un documento formal. Recuerde que representa la cara o parte de la imagen de nuestra institución. Por lo tanto, debemos utilizar un estilo formal, directo y muy profesional.
no estamos utilizando nuestros correos personales donde estamos enviando la información a familiares, amigos, conocidos, sino que nos manejamos en un ámbito profesional. Por lo tanto, debemos manejarlo con esa formalidad. Las direcciones electrónicas, bueno, si bien es cierto, cuando trabajamos para una empresa o organización, pues nos brindan ya la información electrónica de los correos institucionales. Por ejemplo, vean la de nuestra institución, ¿verdad? Ustedes mismos como estudiantes se compone de su nombre, de sus apellidos, el arroba, y después de todo el enlace tiene el nombre de nuestra institución académica. Pero por eso les invito desde ya, jóvenes, a que revisen cuál es la dirección de sus correos personales. Ustedes se están perfilando como gestores logísticos y pues de esa dirección van a tener que enviar sus hojas de vida, comunicarse con diferentes empresas. Entonces, no sería prudente que sus direcciones electrónicas pues colocaran información como sus apodos, sobrenombres, algunas faulas, características o animes que a veces suelen utilizar las personas en sus correos electrónicos para hacerlo como más fogoso, divertido, entretenido. Recordemos que el correo electrónico es una documentación formal, por ende debe tener ese carácter de seriedad nuestra dirección de envío. Ve como algunos ejemplos: utilizar el apellido seguido del nombre, por ejemplo, ramon.casco@gmail.com o rcasco@gmail.com y rcasco21@gmail.com. Estos son algunos datos para que ustedes los consideren y hagan una revisión de sus propias direcciones personales, ya que, como les indiqué, todo documento administrativo, incluyendo el correo electrónico, dan una imagen de, en este caso, que estamos hablando de direcciones personales, de ustedes como futuros profesionales.